¿Alguna vez te tiene preguntado por qué, justo cuando más necesitas una respuesta, todo parece quedarse en silencio? Esta historia comienza con alguien que también pensó que estaba completamente solo, hasta que algo inesperado ocurrió y cambió todo. Y cuando vos descubrir lo que era, entenderás por qué nada en tu vida ha sido casualidad. Este video trata de un momento que parecía el final, pero que, de hecho, fue el comienzo de una de las mayores pruebas de que Dios nunca abandona a sus hijos. Aquí verás señales, decisiones y eventos que también pueden estar sucediendo en tu vida, pero aún no los has notado. Si estás cansado, preocupado, luchando en silencio o sintiendo que Dios se ha alejado, este video puede abrirte los ojos a algo que no estabas viendo. ¿Será que Dios ya está moviendo algo por ti y tú no te has dado cuenta? Quédate hasta el final y descúbrelo. ¿Alguna vez has sentido que, justo cuando más necesitas una respuesta, todo a tu alrededor parece desvanecerse? Hay momentos en que la vida se desmorona de tal manera que uno se pregunta si Dios sigue observando. Y esta historia comienza exactamente ahí, el momento en que alguien creyó que Dios lo había dejado solo, sin rumbo, sin salida y sin esperanza. Hasta que algo completamente inesperado sucedió y lo cambió todo de una manera que nadie imaginó. Y al escuchar los primeros pasos de este viaje, quizá te des cuenta de que algunos aspectos se asemejan notablemente a tu propia vida. Porque a veces, las mayores pruebas del amor de Dios surgen precisamente en el silencio que más nos asusta. Y es en este punto donde nos encontramos con aquellos que han vivido esta experiencia. Esta historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato conmovedor, es un vívido recordatorio de que Dios obra de maneras que a menudo no vemos. En los próximos minutos, seguirás un camino que podría sucederle a cualquiera, quizás incluso a ti, porque revela cómo Dios, en silencio, mueve piezas. Abre caminos ocultos y prepara respuestas mucho antes de que nos demos cuenta de que las necesitamos. Nada de lo que verás aquí es casualidad. Cada detalle tiene un significado, cada evento revela una parte de un propósito mayor. Y, a medida que avanza la historia, estas enseñanzas comienzan a conectarse como piezas de un rompecabezas que siempre ha estado ante los ojos del protagonista, solo que aún no podía verlo. Y es precisamente ahora cuando empezamos a entender quién es. El protagonista de esta historia se llama Mateo. Mateo era un hombre sencillo y trabajador que siempre se esforzaba por cuidar de su familia y mantener viva su fe, incluso cuando la vida parecía demasiado pesada. Durante años, Mateo creyó que si se mantenía firme, Dios siempre le mostraría el camino correcto. Pero durante ese periodo de su vida, todo comenzó a desmoronarse de golpe y ya no sabía cómo seguir adelante. Primero llegó la pérdida del trabajo que mantenía a toda la familia. Luego, la inesperada enfermedad de su madre, que requirió cuidados constantes y gastos que no podía afrontar. Y, por si fuera poco, la relación con su esposa comenzó a deteriorarse bajo el peso de las preocupaciones diarias. Mateo intentó ser fuerte, pero por dentro se sentía aplastado, como si luchara solo contra un mundo que no dejaba de oprimirlo. De noche, tendido en la oscuridad, se preguntaba si Dios aún lo escuchaba. Sentía miedo por el futuro, vergüenza por no poder proveer y un vacío creciente que parecía devorar su esperanza. Cada día,
despertaba con la sensación de que algo estaba a punto de romperse, tal vez su familia, tal vez su fe, tal vez él mismo. Y sin embargo, sin darse cuenta, pequeños detalles de su rutina empezaron a cambiar. Cosas tan sutiles que Mateo las ignoró por completo porque su mente estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir. Y es precisamente cuando cree que nada peor puede pasar, que la vida le presenta su momento más difícil. Fue entonces, en medio de este caos silencioso, que ocurrió algo que llevó a Mateo al límite. Un lunes por la tarde, al regresar del hospital donde había dejado a su madre, recibió una llamada inesperada. Su esposa se había ido de casa. Dijo que necesitaba tiempo para respirar porque ya no podía con el peso de todo sola. Para Mateo, esas palabras resonaron como una sentencia final. Fue como si lo poco que aún sostenía su vida se hubiera derrumbado ante él. Corrió de vuelta a casa con la esperanza de encontrarla, pero lo que vio fue una habitación vacía, el armario entreabierto y una breve nota que decía que no sabía cuánto tiempo estaría fuera. Ese fue el golpe que rompió algo en su interior. Mateo se sentó en el suelo, con las manos temblorosas, el corazón acelerado, y por primera vez en mucho tiempo, consideró seriamente renunciar a todo. La pregunta que había estado intentando evitar finalmente encontró su voz: ¿por qué Dios permitiría algo así? En ese momento, la sensación de abandono se volvió insoportable. Se encontró ante un futuro que parecía completamente irreversible, desempleado, con su madre enferma, su esposa lejos y su fe destrozada. Todo a lo que había intentado aferrarse se le escapó de las manos. Era como si gritara pidiendo ayuda en una habitación donde nadie podía oírlo. Y, al no ver salida, Mateo cayó de rodillas en la habitación vacía, llorando como no lo hacía desde niño. Por primera vez, admitió que no le quedaban fuerzas, él creía que ese era el final. Y es precisamente en ese punto, cuando todo parece perdido, que algo empieza a cambiar, aunque Mateo aún intentó hacer lo que siempre creyó correcto: orar. En las noches de insomnio, se sentaba al borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el vacío, buscando una respuesta, alguna señal que le mostrara que Dios seguía ahí. Pero cuanto más oraba, más parecía crecer el silencio a su alrededor. Ninguna puerta se abría, ningún cambio ocurría, ningún alivio llegaba. Era como hablar con un cielo cerrado. En esos momentos, la mente de Mateo se llenaba de preguntas que muchos se han hecho en momentos de dolor. Dios, ¿estás ahí? ¿Escuchas lo que digo? ¿Por qué no me respondes? Se preguntaba si había fracasado, si estaba siendo castigado o si Dios simplemente lo había olvidado. Y cuanto más buscaba explicaciones, más crecía su desesperación. Durante el día, intentaba seguir su rutina, pero todo le parecía demasiado pesado. La casa silenciosa le recordaba la ausencia de su esposa, la medicación de su madre, su miedo constante, y la falta de trabajo, todo aquello que ya no podía soportar. En su interior, Mateo cargaba con una angustia que no podía expresar a nadie. Era un vacío que dolía. Y aún así, ahogado por el silencio, continuó orando, no porque tuviera fe en ese momento, sino porque era lo único que aún podía hacer. Sin embargo, no sabía que Dios ya estaba obrando algo, de una manera tan sutil que sus ojos cansados no podían percibirlo.
Y es precisamente ahí donde empiezan a aparecer las primeras pequeñas señales. Con la mente apesadumbrada y el corazón cansado, Mateo vivía sus días en piloto automático, sin percatarse de que, poco a poco, pequeñas cosas comenzaban a suceder a su alrededor. Nada importante, nada que llamara su atención, al menos no a alguien atrapado en su propio dolor. Pero, viéndolo desde fuera, era imposible no notar que algo se movía. Una mañana, mientras caminaba distraídamente por la calle, Mateo casi cruzó sin mirar. Un desconocido lo agarró del brazo en el último momento, impidiendo que lo atropellara un coche a toda velocidad. «Ten cuidado, amigo», le dijo el hombre, antes de seguir su camino. Mateo le dio las gracias, pero pronto olvidó el incidente, como si fuera una simple coincidencia. Días después, cuando intentó volver a su antiguo trabajo para pedir una segunda oportunidad, descubrió que la empresa había cerrado de la noche a la mañana. Muchos compañeros estaban desesperados, sin saber qué hacer. Mateo se fue con una sensación de fracaso, pero no se dio cuenta de que esa puerta cerrada lo había salvado de una enorme deuda que habría recaído sobre todos los empleados. Una tarde, mientras esperaba el autobús, una señora mayor se sentó a su lado y, sin siquiera mirarlo, murmuró: «A veces Dios calla, pero nunca se va». Mateo lo oyó, sintió algo extraño en el pecho, pero decidió ignorarlo. Pensó que le hablaba a otra persona. Estos pequeños detalles pasaban ante él como el viento, rápidos, discretos, casi invisibles. Pero cada uno contenía un propósito silencioso. Y es precisamente cuando estas señales empiezan a multiplicarse, que algo más grande finalmente sucede. Fue una mañana gris, cuando Mateo ya no esperaba nada, que finalmente comenzó el cambio. Había salido temprano para llevar algunas pruebas de su madre a una clínica pública, preocupado por los resultados y sin saber cómo pagaría el tratamiento. Mientras esperaba en la fila, se le acercó un hombre, alguien a quien no veía desde la escuela, Daniel, un ex colega que ahora trabajaba como voluntario en proyectos comunitarios. Daniel lo reconoció de inmediato y, sin dudarlo, empezó a hablar. Mateo intentó disimular su angustia, pero el abatimiento en su rostro lo decía todo. Tras escucharlo unos minutos, Daniel le puso la mano en el hombro y le dijo con firmeza: «Mateo, no estás solo. Hay algo que quiero mostrarte». Y lo invitó a una consulta gratuita que un grupo de médicos ofrecería ese mismo día, en la misma clínica donde se encontraban. La madre de Mateo recibió atención rápida, recibió medicación gratuita y fue derivada a un tratamiento continuo, totalmente cubierto por un programa social. Mateo estaba paralizado. Parecía irreal, una puerta que se había abierto de una forma tan inesperada como improbable. Al salir de la clínica, Daniel explicó que casi no fue a trabajar ese día. Había cambiado de ruta a último momento por primera vez en meses. Y fue precisamente ese cambio lo que lo llevó a cruzarse con Mateo en ese preciso instante. De repente, los episodios que Mateo había ignorado, el hombre que le salvó la vida en la calle, la empresa que cerró antes de que se endeudara, la misteriosa frase de la mujer en la parada de autobús, empezaron a alinearse en su mente como piezas de un rompecabezas. Algo en su interior despertó, como si una tenue luz comenzara a perforar la oscuridad.
Entonces Daniel le entregó un pequeño sobre y le dijo: «Alguien me pidió que te diera esto». El contenido de ese sobre lo cambiaría todo. En ese sobre había una carta breve y una lista con nombres. La carta explicaba que un grupo de vecinos, guiados por personas que ni Mateo conocía, había organizado ayuda para quien lo necesitara, sin mostrar nombres. Y que su ficha había sido marcada por alguien que creyó que era justo ayudarlo. Al leer, Mateo sintió un mixto de incredulidad y alivio. Algo o alguien había movido pecas nos bastidores. De repente, todo lo que antes parecía casual empezó a tener sentido. Aquel hombre que lo había jalado del brazo en aquella calle. No fue casualidad, fue una advertencia que lo llevó a estar vivo para recibir esa ayuda. ¿El cierre de la empresa? Una protección oculta que evitó que la deuda lo ahogara. La frase de la mujer en la parada del autobús. Una semilla plantada en el momento justo. Mateo se sentó, a carta tremendo nas maus, e pela primera vez olou sem raiva para o silencio que había sentido. En vez de ver ausencia, comenzó a encerrar un patrón, una red de cuidado que operaba en secreto. Sintió que Dios había trabajado en el oculto, moviendo personas, cerrando puertas y abriendo oportunidades, sin alarde ni aplausos. En una oración serena, más sincera que antes, Mateo dio gracias no por comprender todo el plan, sino por confiar en que había un propósito mayor. Su reflexión fue sencilla y profunda: quizás no lo veo ahora, pero no estoy solo. Ese reconocimiento no borró las dificultades, pero cambió su perspectiva sobre ellas. Y con esta nueva comprensión, Mateo comenzó a ver esperanza donde antes solo había desesperación. Cuando Mateo abrió el pequeño sobre que Daniel le había dado, no tenía ni idea de que ese simple gesto contenía un mensaje capaz de transformar todo lo que creía sobre el silencio de Dios. Dentro había una carta escrita a mano y, junto a ella, una hoja con notas que parecían ser registros de visitas, donaciones y recomendaciones de un grupo de voluntarios de la comunidad. La carta decía que, durante semanas, personas que ni siquiera conocía habían estado intercediendo por familias en situaciones difíciles. Y que su nombre había sido incluido por recomendación de alguien que prefería permanecer en el anonimato. Mateo leyó esas palabras lentamente, incapaz de procesar por completo su significado. Alguien, en algún momento reciente, había visto su dolor y decidió actuar sin esperar reconocimiento. De repente, la idea de que Dios había permanecido en silencio ya no parecía tan cierta. Sintió como una suave brisa que recorría su mente, reorganizando pensamientos que antes estaban completamente desordenados. Recordaba con claridad el día en que casi lo atropellan. Esa mañana, pensó que tuvo suerte de que un desconocido lo atrapara en el último segundo. Pero ahora, al releer la carta, se dio cuenta de que un simple retraso, un paso vacilante o la mano firme del hombre habían sido parte de algo mayor, algo que lo mantuvo con vida para llegar justo a ese punto. También recordó el cierre repentino de la empresa donde había buscado reempleo. Ese día, se fue humillado y triste, creyendo que Dios le había cerrado otra puerta. Sin embargo, al escuchar los relatos de antiguos compañeros que se enfrentaron a enormes deudas tras el cierre inesperado, comenzó a comprender: esa puerta cerrada no había sido un rechazo, sino protección. Y entonces me vino a la mente la mujer de la parada del autobús, aquella frase pronunciada casi como un murmullo: a veces Dios guarda silencio, pero nunca se va. En ese momento,
Mateo pensó que era solo una coincidencia, pero ahora se dio cuenta de cómo había sido una semilla plantada en el momento exacto en que más necesitaba escuchar algo, incluso si no estaba listo para recibir el mensaje. Al reflexionar sobre todo esto, Mateo se dio cuenta de que su sufrimiento no había sido ignorado. Dios no se había alejado. Al contrario, había estado presente en cada detalle, guiando movimientos invisibles, utilizando a personas comunes para crear un camino silencioso de cuidado. El problema era que Mateo, ahogado en su dolor, solo podía oír el eco de sus propias preguntas, pero no la dulzura de las respuestas. Respiró hondo, cerró la carta y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió el silencio, no el silencio pesado y agonizante de los días anteriores, sino un silencio ligero que parecía abrazarlo en lugar de alejarlo. Allí, sentado junto a la cama donde descansaba su madre, Mateo sintió algo que no podía nombrar. Quizás era paz. Quizás era comprensión. Quizás era simplemente la certeza de que nunca había estado realmente solo. Y con esta nueva claridad, un nuevo sentimiento comenzó a brotar dentro de él, no una solución inmediata, sino algo aún más fuerte, esperanza. Y esta esperanza sería la fuerza que lo conduciría a la transformación que estaba a punto de suceder. Desde ese día, algo cambió profundamente en Mateo. No fue un cambio repentino en el exterior, su situación financiera aún requería atención, su madre seguía en tratamiento y aún no sabía cuándo regresaría su esposa a casa. La transformación comenzó desde dentro, silenciosa pero constante. Fue como si, después de tanto tiempo en la oscuridad, una tenue luz finalmente hubiera encontrado espacio para entrar. Mateo comenzó a ver cada día con una perspectiva diferente. Las pequeñas situaciones que antes le pesaban ahora tenían un significado diferente. En lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto?, comenzó a preguntarse ¿qué quiere mostrarme Dios a través de esto? Este cambio de perspectiva renovó su fe. No una fe ingenua, sino una fe madura, cimentada sobre cicatrices, caídas, lágrimas y nuevos comienzos. Decidió ser voluntario con el grupo que lo había ayudado. Quería devolver al mundo la atención que había recibido sin pedirla. Allí, vio historias similares a la suya y comprendió que nadie es inmune a las tormentas, pero también que nadie las enfrenta solo cuando aprende a reconocer las señales. Las lecciones empezaron a aclararse. A veces Dios cierra puertas para evitar heridas mayores, la gente aparece a lo largo del camino como respuestas disfrazadas, el silencio de Dios no siempre significa ausencia, a menudo es protección, preparación, alineación, y que, cuando todo parece desmoronarse, puede ser precisamente el momento en el que se esté construyendo algo nuevo. Con esta nueva fuerza, Mateo comenzó a reconstruir su vida paso a paso. Y esta nueva fase daría lugar al mensaje final que habla directamente al corazón del espectador. La transformación de Mateo no comenzó con un gran milagro ni con una respuesta inmediata del cielo. Comenzó íntimamente, casi imperceptiblemente, en su corazón. Esa noche, tras releer la carta varias veces y comprender cómo Dios había obrado silenciosamente en cada detalle, Mateo se dio cuenta de que algo dentro de él, algo que había sido aplastado por el miedo y la desesperación, comenzaba a sanar. Fue como si su alma cansada y herida hubiera recibido un soplo de vida. Al día siguiente, se despertó sintiéndose diferente. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente encontró un sentido en medio del caos.
En lugar de despertar con el peso de no tengo salida, despertó con la sensación de no estoy solo. Esta simple comprensión cambió por completo la forma en que Mateo afrontaba cada desafío. La rutina seguía siendo dura: cuidar de su madre, buscar trabajo, sobrellevar la ausencia de su esposa. Pero, por primera vez en meses, sintió que podía respirar. La desesperación dio paso a la determinación. Una profunda tristeza reemplazó una esperanza serena pero constante. Mateo también tomó una decisión importante: buscar al grupo de voluntarios que había ayudado a su familia. Llegó tímidamente, sin saber cómo agradecerles, pero fue recibido con abrazos, sonrisas y palabras de aliento. Y allí, al ver esos rostros desconocidos que habían decidido cambiar el destino de tantas personas, Mateo comprendió que Dios a menudo obra a través de quienes eligen amar al prójimo. Empezó a ayudar como pudo, cargando cajas, repartiendo comida, hablando con personas que sufrían el mismo dolor que él conocía tan bien. Y con cada visita, con cada gesto, Mateo sentía que su fe se fortalecía. No una fe cimentada en palabras bonitas, sino una fe forjada en acciones, cicatrices y gratitud. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera transformación no era algo que Dios realizaba por él. Pero dentro de ella Mateo aprendió lecciones profundas que son útiles para cualquier persona que esté pasando por momentos difíciles. No todo retraso es una pérdida, a veces es una protección. No toda puerta cerrada significa rechazo, a veces es una redirección a qué personas podemos enviar como respuestas, incluso cuando no nos damos cuenta. Que el silencio de Dios sea la pausa necesaria antes de un gran cambio, y los milagros, la mayoría de las veces, no comienzan con gritos, sino con pequeños pasos casi invisibles. Estas verdades lo fortalecieron. Mateo oró de nuevo, pero ahora con un espíritu diferente, no pidiendo desesperadamente que todo cambiara, sino pidiendo fuerza para seguir adelante y sabiduría para ver lo que antes había pasado por alto. En esta nueva etapa, sintió una fe renovada, sólida y madura. Y, mientras reconstruía su vida desde dentro, también empezó a ver puertas abriéndose en el exterior. Pero lo más hermoso es que, incluso antes de cualquier cambio externo, Mateo ya se había transformado. Ahora, respira un momento. Porque este capítulo ya no es sobre el protagonista. Es sobre D. Quiero que escuches estas palabras como si fueran dichas directamente a tu corazón, sin prisas, sin distracciones, sin miedo a afrontar lo que estás viviendo ahora, porque esta historia, por muy ficticia que parezca, conlleva algo profundamente real: el hecho de que nadie experimenta el silencio de Dios sin sentir dolor, sin cuestionar, sin preguntarnos si realmente vale la pena seguir creyendo. Así que te hago una pregunta, mirando dentro de tu alma: ¿qué estás viviendo ahora? Quizás es una pérdida que todavía duele, quizás sea un sueño que nunca se hizo realidad, quizás sea una puerta que se cerró cuando más necesitabas que permaneciera abierta, o tal vez simplemente estás cansado de no ver resultados, de intentar e intentar otra vez, y parece que nada cambia. Y es precisamente aquí donde surge la segunda pregunta: ¿sientes que Dios está en silencio? Porque el silencio de Dios duele, Él está confundido, nos hace pensar que hemos sido olvidados, abandonados, ignorados. Pero déjame decirte algo importante, algo que muchas personas solo descubren después de mucho sufrimiento: el silencio de Dios nunca es ausencia. El silencio de Dios es obra invisible. Él no habla, pero actúa; no responde,
pero construye, no aparece, pero guía, no se muestra, pero se prepara. Y quizás, esto ya te esté sucediendo ahora mismo, por eso os dejo con la tercera pregunta, la que lo cambia todo. ¿Será que Él ya está obrando sin que tú lo veas? Porque, tal como ocurrió con el protagonista de esta historia, quizás las puertas que se cerraron no fueron de rechazo, sino de protección, quizás las personas que se fueron de tu vida no fueron una pérdida, sino una bendición disfrazada. Tal vez los retrasos que te frustraron no fueron un castigo, sino más bien una alineación, y tal vez, solo tal vez, lo que parece silencio es precisamente la prueba de que Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Dios no abandona a los suyos, nunca. Él no te trajo hasta aquí para dejarte solo durante la parte más difícil. Él no solo camina contigo en los días buenos, camina contigo especialmente en los días oscuros. En los días en que piensas que ya no está ahí. Y ahora, quiero que guardes esta frase en lo profundo de tu corazón, como si fuera una semilla plantada en la tierra más fértil de tu alma. Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca. Puede permanecer en silencio, pero nunca se va. Puede que no responda, pero nunca deja de actuar. Puede que no te muestre todo el camino, pero siempre ilumina el siguiente paso. Así que, mientras miras este video, recuerda esto: Dios está trabajando en tu historia ahora mismo, incluso si todavía no te das cuenta. Y cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido. Hemos llegado al final de esta historia, pero, en verdad, lo que importa ahora no es su fin, sino un nuevo comienzo de lo que están haciendo dentro de ti, ahora mismo. Porque si hay una frase que puede resumir todo lo que hemos vivido aquí, sería esta: cuando Dios parece estar en silencio, es porque está preparando algo que transformará tu vida. Quédate con esto. Lleva esto contigo y recuerda, ni un solo minuto de dolor fue desperdiciado, ni un solo instante de espera fue inútil. Cada detalle, cada lágrima, cada oración sin respuesta que ofreciste, todo eso fue material que Dios usó para forjar el camino que ahora comienza a desplegarse ante ti. Y antes de iros, dejadme que os pregunte algo muy sencillo, pero que puede fortalecer aún más vuestro camino. Permita que este mensaje continúe acompañándolo. Porque quizá tu corazón todavía está pesado, quizás aún sientes ese nudo en la garganta, esa incertidumbre, ese miedo a volver a la vida real y afrontarlo todo de nuevo, pero no tienes que hacerlo solo. Por eso, os hago llegar desde lo más profundo de mi corazón una invitación amable y sincera. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas aún. Quédate un poco más, deja que Dios te hable una vez más, a través de otra historia que ya ha ayudado a miles de personas a redescubrir la fuerza, la paz y la claridad. A veces, todo lo que necesitamos es una palabra más. Un minuto más, una verdad que entre por el oído y toque el alma. Y ya que estás aquí, con el corazón abierto, sensible, respirando más lentamente, déjame mostrarte algo que realmente puede cambiar tu día, quizás incluso tu vida entera. Te dejo aquí otra historia que puede cambiar tu día. Una historia elaborada con el mismo cuidado, la misma profundidad y el mismo deseo de llegar a personas que, como tú, buscan respuestas, luz y significado. Haz clic en el video que te dejo aquí, no porque el algoritmo lo quiera así, pero quizás, solo quizás, que Dios use esto como otra de sus pequeñas señales, esas señales que muchas veces ni siquiera notas, pero que te guían exactamente hacia donde necesitas estar. Y antes de terminar,
Quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Esto demuestra que tu corazón está abierto, que tienes el coraje de afrontar tus propias sombras, que tienes la humildad de escuchar, sentir y reflexionar. Y así continúa tu viaje, y recuerda siempre: el silencio de Dios nunca es el final, es el comienzo de algo mucho más grande. Ahora, cuando estés listo, haga clic en el siguiente video. Nos vemos allí.